Buenos días, México. Buenas tardes aquí en España. Es un gusto compartir la sesión que va a tener lugar esta tarde entre México y España y consiste en la presentación del Consejo de Guardianes de la Naturaleza y del libro que en este marco se ha publicado recientemente, Agua, Símbolo y Metáfora. Quería dar también las gracias especialmente a Daniela Buñuelos por poner en contacto este proyecto de consejos del Consejo de Guardianes de la Naturaleza con el proyecto Speak for Nature. Ayer hablando decíamos que esta era una ocasión muy propicia para conocer dos proyectos que están tan relacionados entre nosotros y que esperamos que sean el comienzo de muchas colaboraciones en el futuro. Así que, Daniela, muchas gracias. La sesión de hoy la vamos a estructurar como sigue. En una primera parte, los tres ponentes, Diego Flores, Manuel Hurtado y Claudia Brindis, van a hacer una primera exposición, una aproximación y un acercamiento al recorrido que ha tenido el Consejo de Guardianes de la Naturaleza y a esta obra que presentamos hoy aquí. Y en una segunda parte nos gustaría más propiciar la participación también del público a través de una dinamización con preguntas. Vamos a plantear preguntas a los ponentes de la sesión, pero también vamos a dar pie y nos gustaría aquí que esta fuera esta colaboración, este diálogo de ida y vuelta que hablábamos entre los miembros del proyecto Speak for Nature, los aquí presentes, y quienes vienen en representación del Consejo Guardianes de la Naturaleza. Sin entretenerme mucho más, voy a dar paso al primero de los ponentes, Diego Flores. Él es abogado, asesor parlamentario y coordinador de la Comisión de Estrategia Legal y Legislativa del Consejo de Guardianes de la Naturaleza. Diego va a realizar una presentación, una exposición de la trayectoria de este consejo y de sus principales hitos. Así que cuando quieras, Diego, muchas gracias. Muy buenos días aquí en México, muy buenas tardes allá en Madrid. Es un honor para mí como representante de la Comisión de Estrategia Legal y Legislativa y del Consejo de Guardianes de la Naturaleza poder compartir el día de hoy con ustedes un poquito de lo que somos y de lo que hemos llevado a cabo a lo largo de este año de trabajo. Quiero también agradecer a nombre de todos los miembros del Consejo a Speak for Natura por abrirnos el espacio y llevarnos más allá de nuestro país para que conozcan esta loable y fiel tarea que aportamos hacia la naturaleza. Bueno, como lo mencionó Mar, me toca esta parte de darles un poquito de contexto de lo que somos como consejo y tenemos claro que vivimos una crisis sistemática y multidimensional, ecológica, social, económica y cultural, que refleja los límites de un modelo antropocéntrico basado en la explotación de la naturaleza y la negociación de estas voces ancestrales. Frente a esta realidad, afirmamos que la madre tierra no es un recurso, sino una entidad viva, digna y con derechos propios que debe ser cuidada y protegida. Nosotros nos reconocemos como parte de la comunidad planetaria interdependiente, integrada por formas de vida humana y no humanas, inspirados en la sabiduría ancestral, la jurisprudencia de la tierra y la filosofía del vivir bien o del buen vivir. Que mediante prácticas sustentables y principios de equilibrio, nuestras comunidades indígenas, campesinas y rurales han custodiado a la madre tierra y por ello sostenemos que defenderlo es un deber ético, espiritual y político. Asumimos la responsabilidad como Consejo de Guardianes de la Naturaleza, este espacio plural, fruto de un diálogo colectivo, intelectual, intercultural y multidisciplinario de organismos y articulaciones de acciones colectivas para proteger los territorios. También honramos la figura del guardián como puente de la ley, la espiritualidad, la cultura y la acción concreta, en defensa de la vida para incidir en decisiones que afectan a los territorios y por esta razón asumimos como guardianes guiados de la conciencia porque sabemos que nuestros valores y principios deben ser más expresiones de buena voluntad. En este contexto,
Los objetivos principales del Consejo de Guardianes de la Naturaleza es, uno, sentar las bases de lo que es ser un guardián, una guardiana de la naturaleza desde la jurisprudencia de la tierra y construir juntos esta estructura para colaborar en una red de cuidado y protección del territorio. Dos, promovemos y fortalecemos los derechos de las naciones indígenas y de los pueblos originarios en su papel de guardianes de la naturaleza y los derechos bioculturales. Y buscamos incidir a nivel legal y legislativo y generar espacios sociales de educación, conocimiento y acción para el reconocimiento y la efectiva implementación de los derechos de la naturaleza o de la madre tierra aquí en México. Debemos contarles que nos conformamos por 5 comisiones. Quiero principalmente platicarles de la Comisión de Espiritualidad, esta comisión encargada de regir nuestra parte ética como guardianes, como guardianas, y gracias a ellos se creó un decálogo, unos principios espirituales y éticos, y queremos compartirles un poquito acerca de estos principios. El primero es ámate a ti mismo y ama a la humanidad, a la madre tierra y al universo. Conoce los ciclos de la naturaleza y del cosmos y armonízate con ellos. Reconoce y enriquece la abundancia del otro y con la naturaleza. Vive al servicio de la plenitud, el bienestar, el equilibrio, la equidad y la reciprocidad. Todos estos principios tienen que ver, como lo mencionamos, con el vivir bien o el buen vivir, y prácticamente rigen lo que es ser un guardián desde una manera espiritual y en conexión con esta cosmovisión indígena que nuestros pueblos originarios rigen aquí en México. Tenemos como misión promover y defender los derechos de la naturaleza y de los pueblos originarios como guardianes ancestrales. Convocamos a todas las voces desde el corazón humano para co-crear una red viva de guardianes de la naturaleza desde la sociedad civil a través de una acción colectiva. La movilización comunitaria, la sanación del territorio, el despertar de la conciencia, el cambio de paradigma, un punto muy importante para nosotros en el Consejo, porque queremos abandonar justamente esta parte antropocéntrica y cambiar a una visión ecocéntrica, que es verdaderamente de lo que hablan los derechos de la naturaleza. La creación de cultura, la educación transformadora y la incidencia legal para cultivar vínculos de convivencia y caminos de equidad, justicia ecológica y amor por la vida, y así restaurar estos principios sagrados con la madre tierra. Nuestro consejo también se rige por una visión que somos un tejido virtuoso y conciencia de guardianes de la naturaleza, hombres, mujeres, jóvenes, infancias, de distintos pueblos, saberes y caminos, despiertos, sensibles y comprometidos, que respetan y honran la armonía sagrada de la humanidad, la madre tierra y los cosmos. Nos guiamos por la sabiduría ancestral, como se nos mencionamos, un término muy importante para nosotros, por la jurisprudencia de la tierra y la filosofía nuevamente del bien vivir o del buen vivir, sembrando un legado de servicio, cuidado, dignidad y amor por la naturaleza para las generaciones presentes y futuras. Y nos basamos con ciertos valores, uno de ellos es el amor y la ética del cuidado, la sanación y la regeneración, la honestidad e integridad, el trabajo colectivo y el liderazgo compartido, una comunicación con propósito y acción, paz interior y relación, amor por el territorio y la naturaleza, integración de saberes, filosofías y caminos, regeneración de la vida, servicio, reciprocidad y gratitud, justicia ecológica y legalidad viva, sabiduría ancestral y moderna, educación transformadora e incidencia colectiva, soberanía y libertad responsable, equilibrio en todas las dimensiones y responsabilidad con nuestro legado. Y como se los mencioné hace un momento, nos regimos por 5 comisiones y se las quiero enlistar para que vean el funcionamiento del Consejo. Una es la Comisión de Espiritualidad y Principios Éticos, otra es la Comisión de Trabajo Territorial, otra más es la Comisión de Comunicación, Difusión y Activismo, una es la Comisión de Educación, Formación y Capacitación, y la última, la Comisión de Estrategia Legal y Legislativa, y una coordinación general que crea esta red. Ahora queremos compartirles un poquito de lo que ha sido este año de trabajos para el Consejo de Guardianes de la Naturaleza.
Aquí les compartimos un libro que es las memorias, todo este año. Mencionarles que en febrero de 2025 nos conformamos como comisiones del Consejo de Guardianes de la Naturaleza y empezamos a trabajar justamente con esta tarea. ¿Le puedes dar siguiente, Clau? ¿Otra más? Y bueno, cada una de las comisiones presentaron acuerdos, nos regimos por acuerdos. Estos acuerdos contienen la estructura básica de lo que nos seguimos o lo que nos guiamos para implementar. Uno de nuestros hitos importantes que marcó la vida, la presencia del Consejo de Guardianes de la Naturaleza fue la celebración del primer conversatorio en materia de derechos de la naturaleza y justicia ecológica en el Congreso de la Ciudad de México, un congreso local. Básicamente, en estos dos paneles que tuvimos en el Congreso de la Ciudad de México, dimos cuenta de la necesidad que es emitir una ley secundaria para la Ciudad de México en materia de derechos de la naturaleza y lo importante que es una justicia ecológica, no solamente para esta localidad, sino para los 32 estados de la República y el país completo. Si quieres darle a la siguiente, por favor. Una más. Bueno, el anterior les compartimos los principios éticos que ya les hice mención de ellos. También otro logro importante en el Consejo de Guardianes de la Naturaleza, pues fue justamente la Asamblea de la Tierra del Consejo de Guardianes de la Naturaleza. Recording has stopped. En la Semana del Clima. Esta Semana del Clima se celebra en México con organismos de la autoridad local, federal, estatales, con colectivos, con movimientos que apoyan los derechos de la naturaleza. Y bueno, el Consejo de Guardianes de la Naturaleza no se quedó atrás. En esta Semana del Clima presentamos una asamblea en donde enlistamos todo lo que hacemos como miembros del Consejo y las acciones que buscamos emprender en un futuro para que no se quede nada más en letra muerta esta asamblea y las acciones que vamos a emprender durante este año 2026. Si quieres dar continuación, Clau. Otro hito importante dentro del Consejo es que no solamente abarcamos congresos locales, sino también escalamos al Congreso, a la Cámara de Diputados Federales. Aquí fuimos invitados, la coordinadora general, la doctora Claudia Brindis y un servidor, a emitir una opinión acerca de una iniciativa que un diputado busca posicionar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformar, más bien adicionar esta parte de derechos de la naturaleza en el artículo 4 constitucional. En nuestra calidad de expertos, en particular la doctora Claudia Brindis, en su calidad de experta de la ONU en este programa de armonía con las naturalezas, y un servidor en servicios parlamentarios, pues emitimos opinión acerca de lo que le faltaba a esta iniciativa para efectivamente robustecer un verdadero cambio efectivo en este nuevo paradigma y este cambio del antropocentrismo al ecocentrismo. Si quieres darle a continuación, por favor. Y no solamente nos hemos encargado de la incidencia legislativa dentro de nuestro país, también llegamos al Ejecutivo. Ponerles un poquito de contexto, nuestro Ejecutivo Federal, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, celebra todas las mañanas una conferencia de prensa que se llama Las Mañaneras, en donde diversos reporteros emiten sus preguntas acerca de coyuntura política del país. Y bueno, nosotros, a través de la periodista Elidet Fernández y gracias a la asesoría de nuestra coordinadora general, llegamos a una de estas mañaneras y le preguntamos a la presidenta
el siguiente cuestionamiento. ¿Será tiempo de que en México se reconozca la naturaleza, sus especies, individuos y ecosistemas como un ente colectivo sujetos de derecho a su Carta Magna? Ella abiertamente a esto nos dijo que iba a ser turnado a la Secretaría de Medio Ambiente para su análisis y que efectivamente le llegáramos a hacer la pregunta. Esto ha sido... hemos tenido 2 veces la oportunidad de preguntarle, una el 13 de agosto de 2025 y una pregunta de seguimiento apenas en enero, en donde se muestra abierta a que nosotros como consejo le redactemos una propuesta de iniciativa para que ella pueda escucharla. También hemos estado muy presentes apoyando desde el territorio, principalmente de la mano de una muy honorable miembro de este consejo, la maestra Miriam Huberman, con su colectivo Restauremos la Laguna del Carpintero, apoyando a exhortar a autoridades locales, municipales y estatales a que se cumpla con esta sentencia importante que tiene la Laguna del Carpintero en restaurar y proteger los derechos de la naturaleza. La particularidad de esta sentencia es que efectivamente reconoce a los manglares y a la laguna de como un ente colectivo de derechos. También, si quieres cambiarle, hemos celebrado diversas ceremonias, una importante, la ceremonia de la Kiva, y otra, la ceremonia del Fuego Nuevo en Teotihuacán, en donde apoyamos de manera espiritual esta parte también que promueve el Consejo de Guardianes de la Naturaleza. Y queremos ir cerrando en un conversatorio en materia de derechos de la naturaleza y ecocidio que celebramos con la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde mencionamos que es una urgencia legislar en estas 2 materias para reforzar este tipo constitucional y el ecocidio un tipo penal. Con ellos mantuvimos un convenio de colaboración que nos podrá llevar a emitir diversas publicaciones que próximamente les haremos llegar para que nos puedan estar leyendo un poquito más. Y finalmente, comentarles que esos esfuerzos no han sido aunados. La presencia del Consejo de Guardianes de la Naturaleza ha tenido reconocimiento internacional y nacional y hemos estado presentes en diversos medios de comunicación con un tour de medios para que conozcan esta urgencia de legislar y de hablar de los derechos de la naturaleza y este cambio paradigma para que se reconozca el ecocentrismo en estas legislaciones. Esto ha sido un poco mucho de lo que hemos hecho a lo largo de este año en el Consejo de Guardianes y esperemos que sea muchísimos años más y que tenga una larga vida en materia de este reconocimiento. Les vamos a compartir la liga de estas memorias para que puedan leer a detalle y agradezco el tiempo por este reconocimiento al Consejo. Muchísimas gracias, Mar. Muchísimas gracias, Diego, a ti por una presentación tan completa. Es increíble en el poco tiempo que has tenido para hablar la cantidad de cosas que nos habéis explicado que habéis hecho. Yo destacaría sobre todo que me parece muy llamativo ese doble plano en el que estáis trabajando. Por un lado, ese cambio de paradigma, que es un cambio de paradigma muy profundo, no es una mera cuestión pragmática de defender de manera puntual los derechos de determinados entornos o escenarios naturales, sino que hay una transformación mucho más profunda, pero no por ello habéis renunciado tampoco a hacer esta presión para tener un impacto lo más inmediato posible desde el punto de vista práctico, con ese trabajo de lobby o de presión legislativa que habéis hecho y que de verdad enhorabuena. Volveremos sobre esta cuestión de este doble nivel y cómo se imbrican en las preguntas. Pero por no enrollarme más, doy la palabra ahora a Manuel Hurtado, que va a presentar el libro Agua, símbolo y metáfora, explorando el agua desde sus múltiples perspectivas. Manuel Hurtado es profesional del social media y la gestión de la información. Él es también cofundador de la Red Iberoamericana de Organizaciones por la Educación Prenatal Natural, Río Prenatal,
y licenciado en Ciencias Físicas con especialidad Física de la Tierra y del Cosmos, lo que pone el carácter interdisciplinar también, que esta vocación que tenemos por la interdisciplinariedad. Así que, Manuel, muchas gracias, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Mar, y muchas gracias y enhorabuena a todas las personas y organizaciones que hacéis posible este maravilloso evento, y muchísimas gracias por invitarme a él. Bueno, pues voy a intentar ser breve y ceñirme al tiempo que más o menos me habéis adjudicado para esta sesión. Y ya sin más, vamos a ver si funciona todo bien. Bueno, pues sin más, El agua, símbolo y metáfora es un libro colaborativo coordinado por Isabel Silva, Lorena Álvarez Sala Villazón, Carolina Lechado Fariña y Gemma Sara Bentín Sánchez, las cuales son integrantes del Centro de Investigación a Cuatro Voces, y coordinado también asimismo por quien habla en estos momentos, por Manuel Hurtado Fernández. Y la verdad es que es un sueño hecho realidad, porque este libro surge de una inquietud que tuve hace el año 2014, y poco a poco fue cobrando forma hasta que ha dado como fruto pues la publicación de este libro, que, como indico aquí, está publicado por Bureau Veritas Business School y el Centro de Investigación a Cuatro Voces. Comentar que la presentación pública de la obra esta tuvo lugar el 5 de junio del año pasado en una jornada muy bonita que organizó el Bureau Veritas Business School para celebrar además sus 25 años, y que llevaba por título Compromiso, Liderazgo y Empresa, protagonistas conscientes del cambio. Una presentación del libro que fue llevada a cabo por Gemma Sara Bentín Sánchez, realmente preciosa, elaboró una ficción sonora especialmente para dicha ocasión, y bueno, pues creo que se puede decir que fue un éxito de presentación. Y desde entonces, pues este libro está disponible, como mostraré ahora más adelante, en Amazon, tanto en la plataforma Amazon México como en Amazon España. Pues como comentaba, es un libro en el que han participado más de 20 autores de diversas áreas profesionales, y como podéis comprobar, pues han participado pues varios ingenieros, ha participado una pianista, un médico, un físico, un músico, es decir, que otras áreas profesionales. Es decir, que ya desde el principio, con esto quiero dar una idea de que efectivamente se trata de una obra, pues bueno, pues renacentista, por así decirlo, es decir, holística o renacentista, que quiere dar una visión pues del agua, efectivamente, desde múltiples perspectivas y también desde múltiples aportaciones de profesionales de diversas áreas. Como digo, aquí es una obra que amplía la mirada del significado de este elemento vital, el agua. Aquí os he puesto el índice del libro, y encontraréis en él pues capítulos pues tan diversos como, por ejemplo, puede ser agua y arte, o agua y derechos humanos, agua y derechos de lo viviente, escrito por Claudia Brindis, que creo que posteriormente hablará ella de su participación en el libro. Por ejemplo, el capítulo que tuve el gusto de escribir, el agua, metáfora de vida, o bien el agua, símbolo y metáfora de los sentimientos y de las emociones, de lo femenino y del amor. Y luego también hay otros capítulos que son como más, digamos, más centrados en aspectos pues más de ingeniería, o más de medio ambiente, o más de desarrollo sostenible, como puede ser, por ejemplo, pues agua, economía y medio ambiente, interdependencia entre la regulación y la necesidad, etcétera, etcétera. Es decir, podéis ver también en este índice, en esta visión global de lo que es el libro a través de su índice, que efectivamente pues intenta dar una visión pues amplia de lo que es una aproximación al agua desde enfoques múltiples. Si me vais a permitir ahora que lea textualmente uno de los párrafos que sirven para presentar este libro, y que a mí me parece realmente un párrafo bonito. Dice: el libro es un abanico de percepciones que aportan una amplia gama de tonalidades al estado más esencial de este elemento, donde el arte, la salud, el patrimonio, el desarrollo sostenible, las emociones y sentimientos, la crítica y conciencia, los derechos humanos, la economía o la poesía
entrelazan arroyos de vínculos en torno al agua. Y he seleccionado este párrafo en concreto porque a mí me parece pues, bastante poético y de hecho este libro pues, tiene una componente poética importante en tanto y en cuanto que, por ejemplo, cada capítulo de la obra viene precedido por un poema diferente de Armando Alanis Pulido, poeta y promotor cultural mexicano, fundador de Acción Poética. Y este aspecto poético, o este aspecto de la belleza, también aparece recogido en el libro en otros componentes, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que es una obra que contiene numerosas imágenes, fotos e ilustraciones. Aquí he hecho un pequeño collage en donde podéis ver pues, algunas de estas páginas del libro, algunas de estas ilustraciones, que bueno, pues intentan pues, darle un toque de belleza, de arte, a lo que es la obra en sí. Y comento aquí que el libro efectivamente tiene una estructura muy cuidada. Por ejemplo, todos los capítulos de la obra han sido clasificados en 3 grandes grupos en función de su contenido, y esos grupos son aguas arriba, aguas medias y aguas abajo, en clara referencia a las etapas de un río. A lo largo de las páginas de esta obra se explora, como reza el subtítulo de dicha obra, se explora el agua desde múltiples perspectivas que a grandes rasgos podemos agrupar esas múltiples perspectivas en 2 grandes ámbitos. Por una parte, el aspecto material o tangible del agua, en tanto y en cuanto, bueno, pues que podemos considerarlo, y de hecho es un recurso de vital importancia, tanto económica como medioambiental, que cada vez ha de ser tenido más en cuenta en un contexto en el que la sostenibilidad se manifiesta como un imperativo necesario para las personas, las sociedades y el planeta. Y en este aspecto, digamos, material tangible, pues engloban los capítulos, bueno, pues digamos que han sido como más, pues eso, más concretos, que han sido escritos por ingenieros, por embajadores del Pacto Climático, por ambientólogos, etc. Pero también esta obra explora el agua en tanto y en cuanto que puede ser contemplada en su dimensión inmaterial o intangible, porque el agua es, asimismo, símbolo y metáfora de los sentimientos y de las emociones, de lo femenino y del amor. Está presente en ritos y religiones, en la cultura, en el arte, en las tradiciones y la historia de numerosas civilizaciones. Y en este grupo, en este enfoque del agua, se engloban capítulos del libro escritos pues, bueno, pues por un poeta, por una pianista, por un artista, etcétera, etcétera, que da pues esa visión que se quiere dar al agua no solamente como un recurso material o como un recurso importante en el ámbito medioambiental, sino también pues eso, como un recurso espiritual, como un recurso artístico, como un recurso inspirador. Como os comentaba al principio, la obra está disponible en Amazon México. Aquí tenéis el enlace para poder acceder a la página de libro en Amazon México, y también está disponible en Amazon España. ¿Qué vínculos tiene esta obra con el Consejo de Guardianes de la Naturaleza? Bueno, pues por una parte el hecho de que Claudia Brindis aceptó gustosamente desde el primer momento en el que se realizó la invitación a participar en la obra con un capítulo, Agua y Derecho de lo Viviente, y también por el hecho de que se ha establecido tanto a 4 voces, como yo personalmente, como digamos profesional independiente, hemos establecido un acuerdo de colaboración entre el proyecto, el agua, símbolo y metáfora, y el Consejo de Guardianes de la Naturaleza para la promoción y difusión del libro. El evento pues agradezco mucho a Claudia y a todas las personas que estáis organizando este evento, pues es una muestra más de cómo efectivamente pues se intenta darle difusión y promoción a la obra. Y formando parte, además de dicho acuerdo, se destina al Consejo de Guardianes de la Naturaleza el 100% de las regalías netas derivadas de la venta de ejemplares impresos a través de Amazon. Voy a ir finalizando ya, pero antes me gustaría destacar que no es un libro académico, aquí no encontráis
aunque hay capítulos que tienen pues datos científicos, datos estadísticos, etcétera, pero no es esta la finalidad de la obra. O sea, no es un libro académico, sino que es más bien una obra de reflexión y también de inspiración. Y ya, sí, para ir finalizando, esta frase que a mí me encanta y además aparece recogida en el libro de Leonardo da Vinci, que dice que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, y me parece que además de ser una frase muy bonita, pues es una frase de un renacentista que de alguna manera pues resume pues el espíritu de esta obra que comentaba al principio, pues tiene un espíritu renacentista, holístico, o como queráis, o como se quiera denominar. Y ya sin más, espero no haberme excedido el tiempo que se me ha asignado, pues muchísimas gracias una vez más y nada, a vuestra disposición para lo que queráis ahora o en el futuro, tanto por mi parte como por el resto de los coordinadores de esta obra. Y muchísimas gracias. Muchas gracias Manuel por la presentación del libro. La verdad, con las diapositivas, dibujos, yo me voy a lanzar a comprármelo ahora mismo, porque tiene realmente muy buena pinta. Me gusta mucho la frase que has escogido de Leonardo da Vinci porque muestra muy bien ese carácter humanístico que tiene la obra, el agua como fuerza motriz, es decir, el agua vista desde su perspectiva más técnica o física, pero que no es incompatible con esta perspectiva espiritual, que es con lo que yo me quedo. O sea, no son dos visiones alternativas, sino que tal vez el agua solo se pueda contemplar en toda en ese carácter decisivo que tiene para la humanidad cuando se imbrican ambas perspectivas. O sea que, como digo, luego seguiremos explorando en torno a esta idea. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra Claudia Brindis, que va a exponer o a tratar cuestiones más de fondo, sustantivas, sobre la aportación en la obra que acaba de presentar Manuel, que lleva por título Derechos de los ríos desde la perspectiva de lo viviente. Claudia es experta a nivel continental del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Ella es también cofundadora del Movimiento de los Derechos de la Madre Tierra en México y coordinadora general del Consejo de Guardianes de la Naturaleza, así que seguro que tiene mucho que contarnos hoy aquí. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes y pues nuevamente qué alegría que podamos unirnos en dos continentes distintos para hablar de temas tan trascendentales en estos momentos, ¿no? Que es tan necesario que podamos profundizar, reflexionar, analizar juntos, justamente para ese cambio de paradigma. Bueno, yo voy a compartir mi presentación, pero antes, Manuel, gracias por esta gran presentación y si pudieras compartir con quienes están ahorita conectados, bienvenidos, bienvenidas, compartir las ligas tanto de Amazon México como de Amazon España, para que ustedes pues se animen. Y como bien lo dijo Manuel, esto es una colaboración y de esta manera podamos como Consejo de Guardianes de la Naturaleza desde la jurisprudencia de la Tierra seguir avanzando en nuestras acciones y actividades para beneficio de la naturaleza y el territorio. Ahora voy a compartir mi presentación precisamente sobre este tema que como ya lo dijeron, soy autora. Y creo que ya se está viendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues yo voy a tratar de hacerlo muy dinámico. La verdad, quiero como que sobre todo se queden con las cosas más importantes de lo que yo escribí para este libro sobre este tema, que de hecho aquí se los puse. Nada más voy a hacer voy a decir, mejor dicho, algunas cosas complementarias, nada más para que se entienda de una manera más clara. Pero creo que con lo que ya van a ver en pantalla con esta presentación, pues se van a dar cuenta, ¿no? De lo que tratamos o trato de decir en este trabajo, ¿no? En este ensayo que forma parte de este libro de Agua, Símbolo y Metáfora. Bueno, primeramente, ¿no? Como introducción, en el siglo XXI, la humanidad se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes, la explotación de la naturaleza, el cambio climático, la degradación
del medio ambiente y la extinción de especies han llevado a la búsqueda de enfoques legales y éticos innovadores para abordar estos desafíos. Uno de estos enfoques emergentes es el concepto de derecho de lo viviente, que reconoce la naturaleza como un sujeto de derechos y no solo como un recurso que puede usarse y explotarse, o como un objeto, o como algo que solamente tiene utilidad, ¿no? Porque nos sirve. Y eso justamente es lo que este enfoque trata de cambiar. Ahora bien, sus fundamentos, ¿no? El derecho de lo viviente se basa en la premisa de que la naturaleza no es solo un recurso para explotar, como ya lo mencioné, sino un ser con valor intrínseco y dignidad, un valor en sí mismo, en sí misma, ¿no? Como un ente colectivo, todas sus especies, ecosistemas, todo tiene valor, todos los elementos naturales en esta corriente tienen valor por sí mismos, por existir, ¿no? Y esta perspectiva reconoce que precisamente todos los seres vivos tenemos derecho a existir, prosperar y evolucionar. Y los defensores de esta teoría argumentan que el antropocentrismo, que quiere decir que ahorita, por ejemplo, muchas leyes, mucha parte del derecho ambiental está basado en el antropocentrismo, que el hombre quiere decir que el hombre está al centro de todo, de las decisiones, de la forma en que actuamos, de la forma en que nos conducimos. Entonces, este enfoque antropocéntrico queremos llevarlo a un enfoque ecocéntrico, ¿no? Que cambie esto de esta explotación desmedida de la naturaleza, que como ya hemos visto ha resultado en la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. Desafortunadamente hemos perdido especies, estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies, hemos perdido bosques, selvas, hemos perdido ríos, por supuesto, lagos, lagunas, en fin. Hemos perdido tanto de esta riqueza natural que todos como parte de la naturaleza tenemos, y es por esta razón que desde hace años a nivel mundial y como parte del movimiento de los derechos de la naturaleza se ha promovido una visión ecocéntrica, ecosistémica, que nos ayude a restaurar el equilibrio entre las actividades humanas y el mundo natural. Y bueno, aplicado a los ríos, el derecho de lo viviente implica que los ríos también deben ser considerados sujetos de derechos. Los ríos y todas las fuentes hídricas requieren ser protegidos, protegidas. Esto significa que estos ríos, estos cuerpos de agua tienen derecho a mantener su integridad ecológica, a fluir libremente, a mantener sus ciclos naturales y vitales, a estar libres de contaminación, a ser protegidos de daños causados por actividades humanas perjudiciales y a ser representados ante la ley. Y aquí quiero empezar a mencionarles esta figura legal, que por eso nosotros nos llamamos guardianes, guardianas de la naturaleza, porque como lo dije, este consejo se basa en la jurisprudencia de la tierra, que quiere decir que ya estamos aplicando estos, por ejemplo, esta figura legal, que son los guardianes, guardianas de la naturaleza, para que sean la voz en este caso, de los ríos y otras fuentes hídricas, y de esa manera pueden ser representados ante la ley. Representadas, ¿no? Lagos, lagunas, humedales. Reconocer los derechos de los ríos implica un cambio fundamental en la forma en que la sociedad los trata, pasando de verlos como meros recursos para el beneficio humano a considerarlos como entidades con su propio valor y dignidad, sin dejar de mencionar la conexión que las comunidades indígenas guardan con estos cuerpos de agua, que en sus cosmovisiones no solamente son fuentes de vida, son medios para su subsistencia, son sus ancestros, son parte de ellos mismos, de ellas mismas. Las consecuencias, también esto es muy, muy importante comentar, las consecuencias positivas de este reconocimiento de los derechos de los ríos, bueno, que haya una relación más equilibrada
Esta perspectiva puede fomentar una relación equilibrada entre la humanidad, la naturaleza, mejorar nuestra relación. De entrada, a veces no nos sentimos parte de, nos creemos ajenos, apartados, creemos que el mundo natural está allá y nosotros acá. Y justamente de lo que se trata es de fomentar primero esa relación y después lograr una relación más equilibrada, promoviendo prácticas de conservación y uso sostenible nosotros ya no utilizamos recursos hídricos, tratamos de empezar a quitar estos conceptos, estas palabras que nuevamente nos regresan a todo el tema antropocéntrico, pero bueno, para que se entienda, ¿no? El uso sostenible de estos cuerpos de agua, de tanto ríos como ya dije, lagos, lagunas, riachuelos, humedales, cenotes, que en México tenemos todo un sistema de cenotes. Y otra consecuencia positiva, dar voz a comunidades indígenas y locales. Al considerar a los ríos como entidades con derechos, se puede dar voz a las comunidades indígenas y locales que han dependido de los ríos durante generaciones y que a menudo han sido marginadas en decisiones relacionadas con el vital líquido. Esto es súper importante, lo comenté hace un momento. Hay una conexión directa con estos cuerpos de agua, son sus ancestros, son parte de sus cosmovisiones. Cuando muere un río, cuando se contamina a un grado grave o incluso desaparece, también desaparece o se afecta la identidad de estos pueblos originarios. Así que es muy importante darnos cuenta la conexión que todavía guardan muchos de estas comunidades locales, y también entender que si nosotros conseguimos llegar a esa conexión, a esa relación, podremos defender mucho mejor y cuidar mucho mejor nuestro entorno natural. Y, ay caramba, aquí ya se me atoró. Pero bueno, voy a dejar de compartir un momentito para volverlo a compartir y de ese modo volver a pasar en esa que se atoró un poquito. Pero como les decía, lo importante aquí es darnos cuenta que mientras nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, de relacionarnos con el mundo natural, con la naturaleza, con la madre tierra. En México, por ejemplo, utilizamos también mucho ese término, madre tierra, porque tenemos pues muchas comunidades indígenas, así como Bolivia, así como Ecuador, que como saben, Ecuador fue uno de los primeros países que incluyó en su constitución los derechos de la madre tierra, luego Bolivia en una ley por los derechos de la madre tierra, y bueno, como ellos en su constitución tienen este reconocimiento por ser países pluriculturales, ¿no? De muchos pueblos y naciones indígenas, es que este término ellos lo utilizan, ¿no? Para sus leyes y para todo este tipo de propuestas. Sin embargo, habemos otros países en Latinoamérica, México, por ejemplo, que aunque también tenemos mucha presencia de comunidades indígenas, pueblos originarios, todavía ese reconocimiento no llega al nivel para que este término sea más usado. Pero es lo mismo, derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra. Y bueno, como decía, ahora los desafíos, ¿no? Los desafíos en la implementación de los derechos de los ríos, bueno, la gestión y regulación efectiva, ¿no? De estos recursos que requieren un equilibrio entre los derechos de los ríos y las necesidades humanas legítimas, como por ejemplo el acceso al agua potable y el riego agrícola. Y bueno, otras más que también de pronto lo incluyen, ¿no? O incluyen como parte del desarrollo económico, que esto es también un tema, ¿no? Ya lo platicaremos más
Más adelante vamos a profundizar en esa parte, pero sí quiero de una vez mencionarlo, ¿no? El tema de las actividades económicas, el desarrollo, ahí también tenemos una cuestión que requerimos revisar muy bien, porque no tiene por qué el desarrollo económico amenazar nuestra propia vida, porque todo está conectado a la naturaleza. Definitivamente dependemos de todos los elementos naturales, de la naturaleza misma, y mientras no lo entendamos, seguiremos dañando y dañándonos. Otro desafío, cambio de paradigma, ya lo mencionamos también, el cambio de paradigma legal y cultural puede encontrarse con resistencia incluso de algunos pueblos originarios, comunidades indígenas, que han perdido identidad, que incluso ya estas prácticas de conexión, de mejor relación con la naturaleza, con la madre tierra, y de pronto ya nos encontramos con comunidades que quieren adoptar estas prácticas modernas, y lamentablemente encontramos resistencia incluso en ellos, no se diga en otros sectores, y es necesario también rescatar estas prácticas, como también bien lo mencionó Diego, del vivir bien o buen vivir, ¿no? Para que eso nos ayude a mejorar esta relación, nuestra relación como seres humanos con la naturaleza. Y bueno, aquí otra vez ya se atoró, pero bueno, les decía, lo importante es entender toda esta parte para que de ese modo podamos avanzar, podamos lograr este cambio que tanto necesitamos en estos momentos. La violencia que estamos viviendo afuera es reflejo de lo que está pasando en nuestro interior, en cada uno de nosotros. Decimos la paz, no puede haber paz si no hay paz con la naturaleza, si no dejamos de dañarla y si no hacemos algo que realmente la proteja. Como dije, nosotros formamos parte de ella. La dañamos a ella, nos dañamos a nosotros. A ver, esperemos que ahora sí me permita terminar dos diapositivas más. Los derechos de la naturaleza, este movimiento que lleva pues ya más de 50 años. Les comparto que esto comenzó en los 70s, por allá en Estados Unidos, todo este tema de los derechos de los animales, realmente de los derechos de naturaleza, derechos de la madre tierra, comenzaron con los derechos de los animales, reconocer a algunos animales que estaban en zoológicos o en lugares donde no eran bien cuidados, que estaban pues ya padeciendo incluso enfermedades. Bueno, pues estos casos se llevaron a juicio para que se reconocieran específicamente los derechos de esos animales. Entonces, digamos que los derechos de la naturaleza comenzaron desde lo individual y han evolucionado para abarcar incluso toda la naturaleza, todos los elementos naturales que existen en la naturaleza, más especies, más ecosistemas. Así que este movimiento tiene como finalidad, ¿no? Como ya dije, este cambio de pensamiento para garantizar la existencia de todos los elementos naturales y tengamos oportunidad de asegurar nuestra supervivencia. Otra cosa también importante que me gustaría mencionarles es que en este movimiento que incluso ya hemos logrado que se incluyan los derechos de la naturaleza en tratados, en acuerdos importantes, por ejemplo, el de diversidad biológica, ¿no? De Naciones Unidas, cambio climático, acciones centradas en la tierra, derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra. Así que creo que en este sentido podemos decir que ya a nivel internacional incluso hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. Conclusión,
el enfoque de los derechos de los ríos desde la perspectiva del derecho de lo viviente representa un cambio profundo en la forma en que interactuamos con los ecosistemas acuáticos. Reconocer a los ríos como sujetos de derechos implica un cambio de paradigma que desafía las concepciones convencionales de la propiedad y el control de los mal llamados recursos naturales. Si bien la implementación de este enfoque plantea desafíos, también ofrece la posibilidad de una coexistencia más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza, en línea con un futuro sostenible y que nos permita recuperar lo que las comunidades indígenas ya sabían y que es parte de nuestra identidad. Somos naturaleza, somos ríos, somos vida, somos. Eso, como dije, si no cambiamos nuestro pensamiento, nuestra forma de ver el mundo, de percibirlo, el mundo natural, eso no nos va a permitir también, como dije, cuidar mejor, proteger, defender a la naturaleza. Y bueno, creo que ya con esto termino. Les queríamos dejar por aquí nuestros datos para que también tomen nota. Tomen nota de nosotros, incluso nos manden, por ejemplo, si tienen algo que compartirnos, que preguntarnos, con todo gusto. Para que así pues sigamos en comunicación. Yo creo que esto es muy importante, es un primer acercamiento con todos ustedes, de España especialmente, de Madrid. Gracias Speak for Nature, sus especialistas que sabemos son doctoras, especialistas en varios temas muy, muy interesantes que siento nos pueden apoyar muchísimo a seguir enriqueciendo esto. Igualmente nosotros, porque la idea es implementar los derechos de la naturaleza, los derechos de la madre tierra en México y también apoyar a nuestro continente, Latinoamérica, a otros países hermanos de nuestro continente y también otros países hermanos como ustedes en Europa. Así que aquí están nuestros datos, consejoguardianesnaturaleza@gmail.com, Facebook, nos pueden encontrar como Derechos de la Madre Tierra, Instagram, Derechos de la Madre Tierra también. Vamos a compartir todo esto en el chat para que así, como dije, podamos seguir en comunicación y, por supuesto, seguir profundizando y colaborando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, por una exposición tan brillante y tan explicativa, ¿no? Donde has podido ir bajando y concretando algunos conceptos. Yo me abstengo de hacer más comentarios porque quiero dar paso a las preguntas. Ya aprovecharé para preguntar en función también de... Quiero dejar este espacio al público para que pueda interactuar con vosotros. Pero bueno, a ver si tengo yo también la posibilidad de hacer algunos pequeños comentarios y preguntas sobre todas estas cuestiones tan interesantes. Si os parece, lo que vamos a hacer es que yo planteo la pregunta y los tres ponentes tienen la posibilidad de responder, si les apetece más una pregunta o si quieren saltarla y ya pasar a responder la siguiente. Y los que estén aquí entre el público, lo que podemos hacer es que podéis levantar la mano al hilo de alguna intervención con la que os apetezca responder o preguntar o interactuar, o también podéis poner las preguntas en el propio chat si lo preferís y yo las leo en voz alta. O sea que si queréis que las preguntas vayan surgiendo al hilo también de las que vamos a lanzar aquí a los ponentes. Bueno, la primera pregunta yo diría que va al núcleo de la cuestión, que es esta cosa de aquí no defendemos simplemente o tutelamos espacios o ecosistemas concretos, sino que va también de una transformación mucho más profunda y de un cambio de paradigma, que es el que nos han estado comentando cada uno de los tres ponentes desde distintas aproximaciones, ¿no? Me gustaría saber en qué medida ese derecho de lo viviente del que nos ha hablado Claudia representa un cambio civilizatorio frente al modelo antropocéntrico dominante, tanto en términos jurídicos como culturales, de manera que, como decía Claudia en su exposición, ya no los concibamos como simplemente recursos naturales, sino como sujetos de derechos, ¿no? Y esa transformación de paradigma, que yo creo que ha quedado muy bien acotada y explicada, ¿qué consecuencias prácticas tiene? Si es una transformación de paradigma o si es posible diferenciar e identificar también una mayor protección
de la naturaleza gracias a esta transformación más metafísica o ideológica también. Si os parece, Claudia, Manuel, Diego, levantáis la mano para que os dé la palabra y posteriormente se la damos a los participantes, que ya hay algunos que se han pronunciado. Sí, Claudia. Sí, si gustas, Mar, para que yo no, porque ya hablé hace un momentito, para dar oportunidad a que alguien hable ahorita y después yo respondo. Entonces, no sé, Diego, y no sé si alguien más quiera responder. Diego, yo creo que Sí. podría ser. Adelante. Bueno, es una pregunta muy importante porque marca justamente esto que estábamos hablando sobre abandonar el antropocentrismo para convertirlo en el ecocentrismo. Pues, quiero como poner en contexto la importancia de esto con dos estadísticas a nivel nacional en México para que vean el grado de crisis que este modelo representa y por qué debería de cambiar. Estas estadísticas son públicas, lo pueden consultar en la Comisión Nacional del Agua, en CONAGUA, así se llama la institución aquí en México. Y bueno, la primera, alrededor del 57 al 59% de las aguas superficiales del país presentan algún grado de contaminación. Más de la mitad de nuestras aguas presentan contaminación. Y añadiendo a esto, más del 80% de los ríos mexicanos registran niveles de contaminación media o alta. Estas cifras nos revelan que evidentemente la legislación mexicana, evidentemente este modelo antropocéntrico de legislación no está siendo efectivo porque no está protegiendo a estos entes vivos. Lo preocupante es, o el problema más bien es, que siguen viendo los ríos como recursos naturales y este término es la problemática central de este discurso. No tenemos que considerarlos un recurso, no están al servicio de nosotros, tienen el derecho de su existencia por estar simplemente ahí. Tenemos un caso muy importante, el río Atoyac, en Puebla, en la región de Puebla y Tlaxcala, en donde evidentemente ilustra con claridad el crecimiento industrial de esta zona, cómo ha desgastado este río, gracias a la industria del sector automotriz, textil y químico. Evidentemente han dejado varios residuos en este río y las organizaciones civiles que han estado presentes ahí, los colectivos en defensa de este río, pues han denunciado que no solamente es la contaminación de las aguas, que también nos afecta a nosotros directamente como personas y a los animales, porque se han registrado enfermedades renales, dermatológicas y distintos tipos de cáncer por esta contaminación cerca de los ríos. Otro caso muy importante aquí en México fue el caso del río Bacunauchi en Sonora, en donde 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre han sido soltados en este río, causando igual mucha enfermedad alrededor de los pobladores de este río. Creemos que frente a esta crisis, el derecho de lo viviente propone esta transformación radical para concebir la relación entre el derecho y la naturaleza. Reconocerle a los ríos como sujetos de derecho implica aceptar que los ecosistemas poseen este valor intrínseco, esta naturalidad de existir, este respeto porque son ríos, por tener esa esencia. Y no tener, independientemente por su utilidad económica, social o desde esta expectativa de explotar. Tenemos que hacer un cambio frente a este papel del derecho si no queremos que el 80% de los ríos y el 59%, estas dos cifras alarmantes para México, siguen incrementando cada vez más. Muchas gracias, Diego, por las respuestas. Si os parece, damos entonces la palabra a los dos a Claudia o a los... Sí, Claudia, muchas gracias. Y bueno, nada más complementando un poco más
esta respuesta de Diego. Es muy importante resaltar que esto del derecho de lo viviente representa una ruptura profunda con el modelo jurídico antropocéntrico que ha dominado la civilización occidental, nuestra civilización, ¿no? Porque desde el derecho romano hasta los temas legales contemporáneos, la naturaleza, como ya lo hemos dicho, ha sido clasificada como una cosa, un objeto, ¿no? Que es susceptible de apropiación, explotación, comercio, ¿no? Bajo la lógica de que pues podemos hacer lo que queramos porque pues nosotros estamos en el centro, ¿no? Somos lo más importante de esta civilización. Y bajo esa lógica, pues un río simplemente pues es un recurso, ¿no? Un recurso hídrico que igual se puede concesionar, desviar, contaminar, privatizar, ¿no? Según nuestras necesidades humanas. Y pues esto hace que el río no tenga pues ningún valor, menos voz, ¿no? Y por lo tanto no tiene ninguna protección, ¿no? Así que este es también un cambio civilizatorio, el derecho de lo viviente, ¿no? Que en términos filosóficos abandona justamente esta dicotomía, ¿no? Que la naturaleza, por ejemplo, el río, es un sujeto-objeto, ¿no? Como ya dije, porque pues, el ser humano está en el centro, ¿no? El centro del universo moral y legal, y ahora abraza una visión ecocéntrica que reconoce, como ya también lo mencionamos, su valor intrínseco, su valor en sí mismo, ¿no? Y pues reconoce el valor de todos los seres vivos, ecosistemas, especies, ¿no? Independientemente de su utilidad a nosotros como humanos, y este enfoque lo que busca es restaurar el equilibrio entre las actividades humanas y el mundo natural, que también es repensar nuestra posición como seres humanos, ¿no? Frente a la naturaleza de la cual dependemos, nuestra subsistencia, supervivencia depende de ella. Por ejemplo, sin agua no podemos vivir, sin ríos, que son las fuentes que nos dan agua, entre otras fuentes hídricas, que nos dan agua, no podemos existir, ¿no? Entonces, en estos términos jurídicos, este cambio se traduce en otorgar precisamente la categoría de sujetos de derechos a los ríos, ¿no? Y que puedan ser representados ante tribunales, además de garantizar el resto de sus derechos, ¿no? Como estar libres de contaminación, el derecho a fluir libremente, a mantener su integridad ecológica, ¿no? Entonces, ahora sí que cerrando mi respuesta, creo que también como guardianes, guardianas, ¿no? Independientemente de que podamos ser reconocidos en leyes, creo que también necesitamos asumir este rol simplemente por el hecho de que nos importa, de que estamos vivos, vivas y sabemos que requerimos a los ríos, a la naturaleza, al resto de las fuentes hídricas, y hacer lo necesario para defender la naturaleza y el territorio, ¿no? Entonces, este es un cambio de paradigma incluso hasta cultural, ¿no? Porque claro, como dije, hay cosmovisiones que de pronto se han cambiado, se han perdido incluso en las identidades de algunos pueblos originarios, pero creo que es muy, muy importante que logremos recuperar y crear jurisprudencia desde estas sabidurías ancestrales que sí guardan todavía esa conexión con la madre tierra, la naturaleza y por supuesto los ríos. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Manuel, me parece que querías también intervenir. Sí, pues muy brevemente, en primer lugar, comentar, bueno, pues que las preguntas estas que estás formulando, que vas a formular, Mar, personalmente no me considero experto para responderlas. Creo que Diego, Claudia y otros participantes en este evento están más capacitados que yo para responderlas. Únicamente hacer una reflexión al hilo de lo que acaba de comentar Claudia, de que estamos en un cambio de paradigma, en un cambio civilizatorio, y bueno, pues creo que pues siendo un poquito observador de la situación actual, pues creo efectivamente pues que estamos en lo que siempre se dice, ¿no? Que no estamos en una era de cambio, sino que estamos en un cambio de era,
un cambio de paradigma a muchos niveles, cambio de paradigma científico. Yo, por ejemplo, soy físico de formación y probablemente pues en estos momentos quizá la física es una de las disciplinas científicas que más están contribuyendo pues a acercar la ciencia a la espiritualidad. Hay un cambio también no solamente de paradigma a nivel científico, cambio de paradigma a nivel social, a nivel económico, a nivel empresarial. Por ejemplo, a mí el tema empresarial me parece muy rico y muy interesante. En estos momentos pues las empresas pues digamos más conscientes pues son conscientes, valga la redundancia, de que ya no están únicamente para ganar dinero y para dar satisfacción a los accionistas, sino que tienen una visión, tienen también una componente de responsabilidad social, una componente de sostenibilidad, etcétera. Es decir, que en definitiva, pues estamos en un cambio de paradigma a muchos niveles. De ahí, pues las convulsiones, ¿no? Que propias de todo cambio de era. Y la verdad es que, bueno, pues me congratula enormemente pues estar aquí en un foro en el que el aspecto de la visión de la naturaleza, del cambio de punto de vista, en el que efectivamente, pues como decía Claudia Brindis hace poco, no puede haber paz si no hay paz con la naturaleza, etcétera, etcétera. Pues bueno, únicamente pues mostrar mi satisfacción y mi agradecimiento porque, bueno, porque estáis vosotras y vosotros liderando este cambio tan importante en la sociedad, en las mentalidades, en las visiones pues, del mundo y de la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las sociedades, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues nada más. Por lo demás, pues ya te digo, Mar, desgraciadamente pues yo no me considero capacitado para responder las próximas preguntas que puedas formular y dejo mi turno a otras personas que estén más capacitadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Después de tu intervención me permito poner en duda tu apreciación, pero bueno, cuando quieras intervenir, pues siempre es un gusto. Bueno, pues pasamos a Martín Alberto. ¿Martín Alberto? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Y felicidades por estar interesados en el tema. Yo vivo en Sonora, donde fue una de las peores contaminaciones. Y eso va como comentario. Antes nosotros tan a gusto que tomábamos agua de la llave, ahora no podemos tomar agua de la llave, tiene que ser agua purificada. Pero bueno, el que sí me interesa ahorita preguntarles a alguno de los ponentes es en donde decían sobre el derecho de lo viviente, es que ya ven que los Estados Unidos está pidiendo que se les regrese agua con base en el Tratado de Aguas y todo eso, como en el río Colorado, entonces ellos no sueltan agua, e incluso una de las consecuencias es que yo digo que la vaquita marina reduce alimentación porque no le llega por el río, por lo poquito que corriera por ahí, eso incrementa también que no se pueda reproducir y que siga extinguiéndose, entonces a lo mejor ahí pudiéramos poner hasta doble perspectiva para que sí empiece a correr una poquita de agua, mínimo para que digan, es la mínima agua vital que necesita la vaquita marina para que se siga alimentando y para que pues el río empiece a tener vida ahí donde ahorita está el pobre pues suspendido. Incluso ya ven que un poco más arriba, claro que todo está lejos, sería la presa Hoover, es una de las más grandes de los Estados Unidos. Entonces ellos sí aprovechan al máximo y en cambio nosotros nos dejan sin nada. Espero comentarios, muchas gracias. Sí, Claudia, Manuel o Diego. Sí, justo, yo estoy totalmente de acuerdo, como ya lo hemos mencionado, todo está interrelacionado en la naturaleza, sí, afectamos el equilibrio de cualquier ecosistema, aunque pareciera que es muy poco, que vamos a restaurar al rato, o que, ¿no? Que eso pasa mucho, ¿no? Es que vamos a quitar unos árboles porque aquí va a pasar la carretera, pero no importa, ¿no? Porque lo importante es la carretera y nada más se va a afectar un poquito por los árboles. Pues no, porque fragmentan un ecosistema, lo perjudican. Entonces eso, por supuesto, trae consecuencias. Y lo mismo en la parte de ríos y de mares, ¿no? Todos los ríos desembocan al mar. Eso también es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, incluso la contaminación de los ríos llega a los mares, ¿no? Y mencionaron ahorita la vaquita marina, que es una especie endémica del Golfo de California, que está en peligro de extinción. Hay muy pocos ejemplares y justamente está amenazada no solo por el tema
de la totoaba, ¿no? Que es este pez que es muy codiciado, por ejemplo, en China, que justamente por tratar de capturarlo, que es carísimo además, por tratar de capturarlo, pues en sus redes quedan las vaquitas atoradas. Y hablando de este tema con Estados Unidos, igualmente hay muchos problemas a nivel político, a nivel también de que no nos podemos poner de acuerdo entre las comunidades de allá y comunidades de acá, porque finalmente no les preguntan, y eso pasa en muchas de las decisiones que se toman desde el Estado, desde el gobierno, no les preguntan a las comunidades que tienen esta conexión con los ríos, que tienen incluso su supervivencia económica, de todo, tiene relación. Por ejemplo, las comunidades pescadoras, ¿no? Que están muy cerca de las costas, vaya, tienen relación directa con estos cuerpos de agua, y pues no se les pregunta, no se les invita en la toma de decisiones. Entonces es de veras una problemática que volvemos al punto, el sistema económico, el sistema que tenemos, no solamente en temas jurídicos, sino todo nuestro sistema actual, que además se ha replicado a nivel mundial en casi la mayoría de los países, no nos está funcionando para proteger la vida. Ya no digamos, o ya no entramos en términos, la vida misma. Estamos, repito, perdiendo todos estos ecosistemas, estas especies, y por supuesto comunidades que dependen más directamente, porque ahí viven cerca de todos estos cuerpos de agua, pues también están enfermando y perdiendo muchísimo. Entonces necesitamos unirnos, sumar esfuerzos para incidir, porque requerimos hacer este cambio y también tenemos que hacerlo de forma urgente. Sí, como estoy viendo que hay tantos participantes con preguntas y con intervenciones, y muchas de sus preguntas nos llevan al mismo lugar a las que aquí la moderadora tenía planteadas. Entonces, si os parece, me parece preferible darles la voz a ellos y que sigamos un poco fomentando el diálogo, si los ponentes están de acuerdo. Sí, adelante, Omar. Sí, perfecto. Pues la siguiente persona que había pedido la palabra era Cura. Estoy por orden de petición de palabra. ¿Cura? Hola, ¿cómo están? Bueno. Buenos días o tardes acá en México. Allá, pues supongo buenas noches. Mi nombre es Alesha Tezcatzin, me dicen Cura. Y bueno, algo que me llama la atención sobre el tema y el por cual estoy aquí. Yo vivo en Tepoztlán, un lugar muy importante acá en México, porque hay una zona, toda una reserva natural, y está lo que abastece el agua prácticamente, aparte de México, la Ciudad de México, parte de la ciudad de Cuernavaca. Y yo veo que hay un movimiento ya grande. Tengo una duda. Esto de los consejos de guardianes de la naturaleza, desde que yo lo vengo escuchando, lo viene trabajando ya hace unos años, toda una gente, una tribu por acá, no sé si es la misma que están ustedes, Claudia, que es, pues todo lo empezaron con, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama el de Huehuecoyot? Alberto Ruz. Somos del mismo movimiento, soy por eso cofundadora del Movimiento de los Derechos de la Madre Tierra en México. Es el mismo movimiento, el Consejo de Guardianes de la Naturaleza. Desde la jurisprudencia de la tierra siempre hacemos y resaltamos esa parte, porque nosotros nos respaldamos justo en todo esta corriente filosófica, ética de jurisprudencia de la tierra, pero además también en todo lo que se ha logrado con el programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas. Entonces, sí digamos que trabajamos para lo mismo, pero el consejo que estamos pues ya apenas cumpliendo un año de habernos conformado, porque pasamos por todo un proceso, como ya lo mencionó Diego en un principio, pero
digamos que estamos como tratando justo de llevar hacia un nivel más adelante, ¿no? Todo esto, y como dije, la implementación, eso es lo más importante para nosotros, implementar estos derechos para que verdaderamente los podamos garantizar, ¿no? Y podamos recuperar, restaurar, rehabilitar, preservar, conservar naturaleza, ¿no? La naturaleza, sus ecosistemas, especies, y que nosotros podamos tener una mejor relación con ella, una relación en armonía con la naturaleza. Entonces, perdón que me adelanto un poquito, pero sí quería comentar que somos lo mismo. Hay muchas personas que estamos dedicadas a esto, pero digamos que como parte de nuestro consejo tratamos de invitar a todos, a todas, a que se unan con nosotros y desde estas comisiones de trabajo logremos concretar en cosas muy puntuales y necesidades muy urgentes en México para que así consigamos que esa implementación pues sí, se haga realidad. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, eso, mi primer duda era esa, de sumar esfuerzos, porque que hay una buena banda trabajando hacia eso y hay proyectos muy interesantes. Así que cuando vengan por acá, pues avisen, me pondré el contacto ahí por donde yo saqué el chat que está ahí poniendo varias gentes de información. Voy a estar atenta. Y otra cosa que también me gustaría sumar, de recordar, bueno, también la naturaleza se renueva sola. O sea, también tengamos estos conceptos bien claros de cómo nuestra mente manifiesta. Por eso, esto de la paz, yo te escuché, Claudia, y no estoy muy de acuerdo, pero la paz se crea haciendo paz. O sea, el trabajo primordial es nuestro trabajo interior. Ahí sería, yo creo que el primer párrafo que hablaba Diego sobre la espiritualidad, el trabajo tan importante de que a la vez que hacen algo afuera, o sea, yo siento, y por mi experiencia tengo bastante trabajo con gente, lo que falla para que se concretice todos nuestros planes es ese trabajo espiritual, ese trabajo interior que va de la mano con lo que hagamos en el afuera hacia adentro. Y entonces, siendo paz, nosotros logramos la paz. Y también eso de saber que el mar, que eso sería increíble que se lograra, como en un país que no me acuerdo exactamente en dónde, en Latinoamérica, se regala y dispensorios de agua de mar, pero el mar tiene la facultad de renovarse solito. Toda la mugre que llega de los ríos, de todos lados, el mar tiene ese gran misterio de renovar, porque es un plasma exactamente igual que la sangre. Entonces es bien importante recordar que aunque llegue tanto contaminación de nuestros ríos, confiemos, si trabajamos, empezamos trabajando hacia nosotros, cómo pensamos, pero cómo sentimos, siendo agua, siendo aire, siendo fuego, siendo tierra y sobre todo pues siendo la paz, porque esa es la manera que vamos a cambiar mucho y creo que eso es algo que también debemos de enfatizar. Yo nada más lo quería recordar para sumar en esto que decías, Claudia, de sumar esfuerzos. Y pues bueno, eso sería importante. Algo que a mí me encantaría como parte de este proyecto, que hubiera dispensorios de agua de mar, que es tan vital para lograr nuestra salud. Porque hay que investigarles. Si no lo saben el tema, yo creo que casi todos lo saben, pero agua de mar hay un país que luego se los mando, si quieres, en el chat, toda la información que tengo sobre esto, de cómo lograron establecer que haya dispensorios gratis de agua de mar. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero complementar una cosa más. Claro, todo empieza con nosotros mismos, volvernos más conscientes, ¿no? La paz tiene que empezar con nosotros. También, si no sabemos amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, no podemos amar lo que nos rodea, ¿no? Familia, comunidad y en este caso también la naturaleza. Entonces, para mí también esto es un movimiento de conciencia, de despertar de conciencia.
Así que es necesario, ¿no?, encontrar las herramientas que mejor resuenen con cada uno, con cada una, practicarlas, y de ese modo creo que quienes nos dedicamos al activismo, quienes nos dedicamos a defender de verdad y sabiendo todo lo que nos llega incluso a pasar, porque nos ponemos en riesgo. México es el 4º país en Latinoamérica donde más asesinatos a defensores de la naturaleza, del territorio hay. Entonces eso es terrible y por eso necesitamos cuidarnos, pero sí también trabajar en nosotras mismas, en nosotros mismos, para encontrar ese equilibrio, primero en lo que hacemos, para qué lo hacemos, y luego para poder aportar lo mejor de nosotros, de nosotras, a esto que nos importa, porque para mí, por ejemplo, es algo mucho más grande, es algo, yo sirvo a algo mucho más grande que yo, y yo sé que eso va a aportar para que también las generaciones presentes y futuras realmente puedan tener la oportunidad de vivir en un mundo más justo, más sustentable, sostenible y sobre todo también un mundo más pleno. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel, cuando quieras. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues yo soy parte de una institución pública en México que es el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Aquí hay un área que se determina como la unidad de litigio estratégico en derechos humanos. Y bueno, pues aquí algunos de mis compañeras abogadas, personas abogadas, hay un área especializada en materia de derecho ambiental y que tienen mucho conocimiento, y los reconozco aquí, que tienen mucho conocimiento sobre la materia ambiental. Pero aparte de ello, su servidor, como en lo personal, tiene una gran afición por la montaña, por las altas montañas de México. Aquí en México sucede algo ya muy interesante sobre el cambio climático. Se extinguieron ya los glaciares en México, entre ellos en el volcán Iztaccíhuatl. El último volcán que existía ahí, el último glaciar que existía en el volcán Iztaccíhuatl fue el de Ayoloco, declarado extinto en el 2022 o 23, si mal no recuerdo, por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el último glaciar que queda en México es el glaciar de Jamapa, en la tercera montaña más alta de América del Norte, que es el Pico de Orizaba, 5.636 metros de altura. ¿Cuál es la importancia de este glaciar? Bueno, pues este glaciar dota de agua a los ríos, que abastecen a los ríos, entre ellos en los municipios, en 25 municipios del estado de Veracruz y 5 del estado de Puebla, y abastece de agua entre ciudades como Tehuacán, Córdoba, Orizaba, Huatusco, Coscomatepec, Boca del Río e incluso hasta el puerto de Veracruz. Esa es la importancia de este glaciar. En México, como muchas de las personas que están aquí especialistas en materia ambiental, pues existe una amplia normativa para la protección de las áreas naturales protegidas. El Pico de Orizaba es un área nacional protegida, pero que desde nuestro punto de vista, con sus obligaciones para la protección, restauración y equilibrio de este Parque Nacional Pico de Orizaba, porque su extinción de este glaciar ya se ha proyectado para dentro de 4 a 10 años su extinción, su acabo. Entonces, con base en los datos que les acabo de dar muy breves respecto de quiénes abastece de agua, pues es un tema que se va a volver complejo para estas regiones en los próximos 10 años. Aquí su servidor, con esta área de litigio estratégico, y quienes se quieran acercar con nosotros, aquí con su servidor, con todo gusto, bienvenidos a las asociaciones que nos acompañan, a los especialistas de España. Es una acción jurídica específica para que las autoridades ambientales de México cumplan con sus obligaciones para la protección y el cumplimiento del plan de manejo del Parque Nacional Pico de Orizaba, y protejan o tratemos de proteger este glaciar. Yo sé que suena un poco ya
irreversible y esta inminente extinción que existe de este glaciar y este cuerpo de agua solidificado es inminente, probablemente sea inminente, pero no nos tenemos que quedar con las manos cruzadas, ¿no? ¿Cuál es una particularidad de este glaciar? Que es el último, como lo dije, el último existente en México y el único a nivel mundial ubicado en una latitud de 19 grados. Ya enfrenta su acelerada desaparición debido al cambio climático y factores ambientales. Más allá de ser un símbolo de México, el Pico de Orizaba, porque siempre el Pico de Orizaba se caracterizó por estar blanco, por su altitud, es una masa de hielo que es indicador vital de los cambios que han afectado a todo el planeta. Entre ellos muchos glaciares del planeta, ¿no? De la cordillera de los Himalayas, pues su retroceso ya es de estos cuerpos de agua, ya es inminente, pero en México también lo es. Lo decía la persona que me precedió, que bueno, pues sí, la naturaleza tiende a tener ciclos, todo es cíclico. Los mayas hablan de los ciclos y que todo es cíclico, sí, pero el humano en esta huella, pues sí está afectando a este glaciar. ¿Qué buscamos nosotros con esta acción en específico en esta área de litigio estratégico? Pues que las autoridades cumplan con su obligación y desde el punto de vista que ya no sea, que sea también reconocido este glaciar como un sujeto de derecho, desde una visión de la naturaleza y no antropocéntrica. Entonces, bueno, pues es esta acción que estamos tratando de implementar, que estamos documentándonos para implementarla. Es una acción titánica, sí, pero pues alguien de nosotros tiene que hacerlo, ¿no? Es esa mi participación y dejar el tema sobre la mesa de este importante cuerpo de agua solidificado que existe. Pero además hay otra cosa muy importante que probablemente hemos perdido de vista y que eso nos lleva nada más a utilizar nuestra lógica. En todos estos cuerpos de agua solidificados milenarios o incluso de millones de años, pues existen bacterias o existen virus solidificados que ni siquiera conocemos. ¿Qué va a suceder cuando estos cuerpos de agua los liberen? Y los liberen a los afluentes de los ríos y los liberen. ¿Qué va a pasar? O sea, es una cuestión científica, no es una cuestión, es una cuestión real que está sucediendo. ¿Y qué va a pasar? Lo que está descubierto en 150, 200 metros que tiene este grosor del glaciar, ¿qué hay debajo de ese cuerpo de agua solidificado, ¿no? Miguel, que va a afectar a los cuerpos de agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Si te parece, por una intervención tan rica y tan compleja, si te parece, damos la palabra a Daniela, que hasta ahora, como anunciábamos al principio de la sesión, es quien ha hecho de enlace entre Speak for Nature y entre el Consejo de Guardianes de la Naturaleza, y ha pedido la palabra para responderte, Miguel Ángel. Cuando quieras, Daniela. Sí, hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu intervención. La verdad que es un tema muy interesante, la cuestión de los glaciares, los cuerpos de agua solidificados, cuerpos de agua milenarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que, claro, que es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque en México los ecosistemas que han sido declarados reservas protegidas, efectivamente, como mencionaba Miguel, la autoridad, en este caso la autoridad federal, tiene la obligación de desarrollar un plan de manejo para regular qué actividades se van a desarrollar dentro de la reserva, dentro de esta área protegida. Y esas actividades, dado que también otra de las características de una reserva área natural protegida en México es que adquiere la función ecológica de la propiedad, con lo cual hay una doble limitación a actividades sostenibles dentro de que se desarrollan dentro de estas áreas, sino que el cambio climático, pues como su nombre lo dice, engloba al planeta y proviene de un fenómeno muy complejo, un fenómeno que se encuentra interconectado, que todos sabemos que la principal causa, la causa primigenia, son las actividades de los seres humanos y que con sus consecuencias son muchas, y una de ellas es el derretimiento de los glaciares.
Y claro, eso lleva a que todo debería de ser área protegida, tal y como están las cosas, ¿no? Recordando también la propuesta del autor Edward Wilson de destinar la mitad de la tierra como si fuese un área protegida. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que el plan de manejo se queda corto, las designaciones de áreas protegidas se queda corto en un mundo interconectado, en un mundo en el que los problemas están, los problemas ecológicos y las causas y consecuencias y los tipping points están en todas partes. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Si os parece, voy a leer brevemente las dos preguntas que nos han escrito dos participantes por el chat y aprovechamos las respuestas para hacer también una última ronda de participación por parte de los ponentes. Si no hay más preguntas. A mí me gustaría, Mar, sí, complementar con algo que de hecho teníamos planeado responder incluso algunas preguntas más sobre precisamente, por ejemplo, el tema que yo creo que es una de las cosas que los que saben de las problemáticas en México, que incluso se pueden ver también en otros lugares, en otros países, ¿cuáles son los principales desafíos prácticos para implementar los derechos de los ríos, ¿no? En contextos donde existen presiones económicas, demandas hídricas o agrícola. Entonces, reconocer los derechos de los ríos, bueno, es un primer paso, ¿no? Efectivos frente a estas presiones económicas concretas, bueno, realmente es los que nos dedicamos a acompañar litigios estratégicos, lo sabemos, es muy complejo. Incluso ha pasado de que perdemos a veces lo que, no sé, si estamos tratando de evitar que se siga contaminando, por ejemplo, un río, ¿no? Mientras logramos llevar el proceso de litigio y logramos hacer que se detenga lo que está generando esa contaminación, nos tardamos muchísimo. Entonces, creo que los desafíos prácticos se entrecruzan, por ejemplo, están los conflictos entre derechos, ¿no? Ya lo hemos visto ahorita en esta charla, el derecho del río a fluir libremente, ¿no? Puede colisionar, por ejemplo, con el derecho humano al agua potable, ¿no? O a las necesidades de riego de comunidades campesinas. Entonces, no se trata de elegir entre la gente y el río, sino se trata de diseñar mecanismos que garanticen ambos sin que uno anule, ¿no?, al otro. Entonces, también está el tema de las presiones económicas, las cuencas hidrológicas suelen también estar en zonas de intensa actividad agrícola, industrial, minera, energética, ¿no? Entonces, las empresas con concesiones de agua o permisos, tienen enormes incentivos para resistir, además dinero, cualquier litigio, ¿no? Para evitar que se detengan sus operaciones. Así que los gobiernos, ¿qué pasa con ellos? Pues priorizan el crecimiento económico, ya lo mencionamos, sobre la salud de los ecosistemas, que ahora lo sabemos, está interrelacionado, todo está interrelacionado con nosotros como seres humanos. Entonces, todo esto se ve, por ejemplo, en la escasez hídrica. México, la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un último río vivo, el río Magdalena, que lamentablemente el río de donde sale viene limpio, pero baja, llega ya a una zona de la ciudad donde está sumamente contaminado. Entonces, esto también de tratar de proteger, ¿no?, con una visión de cuencas es igualmente importante, pero regresando a estos desafíos están también
los vacíos institucionales, ¿no? ¿Quién vela efectivamente por los derechos de los ríos? Ya hablamos de esto de los guardianes, ¿no? Esta figura legal que necesita capacidad técnica, independencia política, recursos económicos suficientes. En México nos están recortando presupuesto para todos los temas ambientales. Entonces, sin esas condiciones, la figura del guardián, guardiana, pues sí puede convertirse, si logramos que se incluya en alguna ley secundaria, pues en letra muerta, porque requieren estos elementos, y por eso yo hablé hace rato de que mientras eso sucede, creo que también tenemos que seguir nosotros asumiéndonos como guardianes, guardianas y hacer trabajo en territorio, apoyar, incidir, participar, porque de pronto también en temas de gobierno y en temas de partidos y demás, llegan las elecciones en México, la gente piensa que participar nada más se trata de ir a votar ese día y ya, que pase lo que tenga que pasar, y no, realmente necesitamos incidir, estar ahí, estar donde se hacen las negociaciones, se toman las decisiones. Tenemos que hacer mayor presión social, ¿no? Para buscar justamente una justicia ecológica que abarque a todos, a todos, a todos, a todos. Y bueno, también está lo de los marcos jurídicos rígidos. La mayoría de los sistemas legales nacionales e internacionales no están diseñados para acoger la noción de personas no humanas o entidades naturales. Integrar los derechos de los ríos en ordenamientos jurídicos ya consolidados requiere reformas legislativas y constitucionales que sabemos son políticamente costosas y lentas. Entonces, el reto central es encontrar un equilibrio entre los derechos de los ríos y las necesidades humanas legítimas, lo que exige no solo voluntad política, sino también innovación institucional, como dije, participación comunitaria, pero hacia miras de la incidencia y, por supuesto, algo muy, muy importante, el financiamiento para esta gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. En esta última intervención prácticamente has tocado todos los temas que se mencionaban en las preguntas. No sé si te gustaría desarrollar algo más sobre las resistencias que se pueden encontrar a nivel internacional o subrayar alguna cuestión más, alguno de los ponentes. Pues pasamos entonces a mencionar muy brevemente las dos preguntas que se han quedado en el chat. Y las planteo aquí y una detrás de la otra, y si queréis ya hacemos una ronda de despedida, que estamos fuera de tiempo. Hay una pregunta, hay alguien que acaba de levantar la mano, si quiere intervenir, el nombre no aparece, pero rogaría ya algo de concisión, por favor, en las intervenciones. Sí. ¿No? ¿Se acaba de levantar una mano? No, pues debe ser un error. Vale. Yasmín, que antes nos... ¿Sí? Vale, perdóname. ¿Sí? Es que parece que está hablando, pero no se escucha su micrófono. Ah, a ver. ¿Tú conoces...? No sé si soy yo. Ya estamos. Verónica Bedoya. ¿Sí? ¿Puedo participar? Sí, lo único que rogaría concisión, por favor, porque estamos fuera de tiempo, para que puedan plantear dos preguntas más que ya estaban escritas y una intervención de los ponentes. Sí. Sí, gracias. Naches y Jimbo, Hikari Nashinga Verónica Bedoya. Yo soy originaria de Michoacán y tenemos una crisis muy severa ambiental, no solamente en las cuencas de los ríos, de los lagos y de los cuerpos, pues también tenemos cuerpos congelados que ya no están, pues manteniendo, ¿no? Por el calentamiento global. En efecto, yo quiero hacer pues varias puntuaciones dentro de este marco reflexivo, que la naturaleza conjuntamente, como lo comentó Diego, yo concuerdo de que debe de ser tomada como objeto, sino ya como un sujeto, un ser sintiente, y que el eurocentrismo jurídico nos ha mantenido en una idea equivocada. Hemos estado utilizando un chaleco que no es jurídico, que no está a nuestra medida, y eso ha alimentado sistemas políticos que nos están llevando a la destrucción.
y replantearnos para asumir nuestro rol en este tiempo dentro del continente latinoamericano, pues puede ser una de las medidas, e impulsar a doctrinarios que abandonen el capitalismo por el cual ya estamos convencidos de que no es el camino, nos lleva a la destrucción masiva y estamos en un punto de no retorno. Podemos contar con múltiples antecedentes y nuestro sistema jurídico mexicano ha apostado al interés social y es retomar esta mirada, ¿no?, desde el pensamiento del sur y de los saberes ancestrales, que al final del día, sin ser técnicos en derecho o aplicar un derecho positivista, tienen un sentido común de lógica humanista, y que las comunidades indígenas, lejos de ser apoyadas, están siendo atacadas por preservar sus territorios, desplazadas. En Michoacán no solamente tenemos la pérdida de ríos por megacultivos que vienen de sociedades estadounidenses, sino que también tenemos explotación desmedida a cielo abierto de minas. En lo particular, en su momento, años atrás, hace una década aproximadamente, mi persona llevó conjuntamente con la comunidad indígena de Aquila la defensa contra la minera italiano-canadiense, no sé si lo pueda mencionar, pero fue terrible la destrucción del río Coyulera, totalmente era cambiado de un lugar a otro en menos de día y medio. La destrucción de parautas, árboles milenarios fueron arrasados, un hiriente hoyo profundo que tiene la comunidad en el seno de su territorio, lejos de ser apoyada, pues fue atacada, porque también hay que mencionar que hay desplazamientos, hay amenazas, hay intereses internacionales muy fuertes que manejan una agenda económico-política que, lejos de ser consultada, las comunidades son pues amedrentadas, incriminadas. Y recientemente, y esto también lo quiero hacer como una denuncia, en Michoacán, la comunidad indígena cerca de Uruapan, que es el pulmón que sostiene pues el cultivo del aguacate, pudiéramos decirlo, con sus más de, son 15,000 hectáreas más o menos que tiene de bosque, y están perdiendo día a día árboles de 400 y 150 años de vida. Precisamente esta semana, ellos han cambiado sus rutinas por proteger el bosque. Entonces, es una serie de aristas en seguridad, en políticas públicas, políticas internacionales, a la organización. Vamos a ir terminando, perdón, es que estamos muy fuera de tiempo. Si podemos ir terminando la intervención para dar paso a los ponentes, pues agradezco. Una pregunta quiero dejar a la ponencia, con esto termino. ¿Qué pasaría si ya no hay el conocimiento y la protección de esta propiedad privada y nos volvemos hacia las fuerzas de una propiedad social? Y esa es mi pregunta que dejo en el panel, y gracias por escucharme. Por alusiones directas, Claudia. Creo que yo le daría la palabra a la doctora Daniela, porque justo es lo que ella sabe, se especializa en este tema. Adelante, Dani. Gracias, Claudia. Bueno, pues diría que la propiedad privada es, como se dice, un arma de doble filo, ¿no? Porque la propiedad privada ha tenido doble rol muy importante en la crisis ecológica, tanto para reforzarla como para contenerla. Entonces, no es tanto propiedad privada, propiedad social, sino, por ejemplo, la propiedad privada, pues tiene... Lo importante es que no sea una propiedad absoluta, lo importante es que no sea una propiedad cuyo enfoque sea meramente capitalocéntrico, sino que incorpore como elementos ecorrelacionales. Por ejemplo, en Chile ha surgido una figura muy interesante que es el derecho real de conservación, que es un tipo de servidumbre, pero distinta, porque el derecho real de conservación se sustenta también en una dimensión ecocéntrica. Y bueno, para no irme por las ramas,
a lo que voy es que se puede impulsar un derecho de propiedad privada que sea amable con el entorno, que reconozca las relaciones entre los seres humanos y el resto de animales y seres vivos, como también se puede tener una propiedad colectiva que no sea, que le dé la espalda a las dinámicas de los ecosistemas. Entonces, yo no diría sí o no, ni tampoco me decantaría por absolutismos, sino que habría que ver caso por caso y no sanatizar a la propiedad privada, sino sabiendo que también se puede ser una herramienta jurídica muy importante para amortiguar la crisis ecológica y dar cabida a los integrantes del mundo más que humano. Gracias. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguien más de los ponentes quiere responder a alguna de las preguntas que han quedado planteadas o sumar algo nuevo? Pues bueno, yo creo que han quedado alguna pregunta en el chat, pero como veo que hemos cumplido la misión y que aquí ha habido un intercambio constante de también contactos, con Miguel Ángel, por ejemplo, lo veo por aquí, o sea que todos los aquí convocados seguimos en contacto entre nosotros para poder proseguir con este diálogo en cualquier otro momento. Así que, bueno, nada, como balance general diría que ha sido un éxito y por la participación de todo el mundo en esta sesión. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes, por supuesto a los ponentes y una vez más a Daniela. Al contrario, muchísimas gracias, María del Mar, muchísimas gracias, Sofía. Agradecemos a TECO, a Speak for Nature y por abrirnos este espacio, esta puerta para dar a conocer qué es el Consejo de Guardianes, el libro y bueno, todo ya no lo voy a repetir, vamos pasados de tiempo, de verdad muy agradecidos, agradecidas, nos vamos muy contentas. Igualmente, yo quisiera sumarme a lo que dijo nuestra doctora Daniela, que también ella es miembro del Consejo de Guardianes de la Naturaleza, desde la jurisprudencia de la tierra, y a mí me gustaría mucho, Mar, despedirnos con nuestro manifiesto del Consejo, que yo creo que con este manifiesto lo que buscamos también es motivar, inspirar a otros, como ya lo dije varias veces, asumir este rol de guardián, guardiana de la naturaleza, porque yo creo que todos y todas en el momento que nos volvemos más conscientes y sabemos de la importancia que tiene en estos momentos actuales el de que nuestras acciones, nuestras actitudes, incluso nuestras palabras, ¿no? Sean congruentes, coherentes para preservar la vida, para que podamos vivir todos en este equilibrio y logremos así, pues, tener una mejor vida, ¿no? Más saludable, más rica y sobre todo más plena. Entonces, si me permites. Por supuesto. Muchísimas gracias. Y pues nuestro manifiesto dice de la siguiente manera. Somos naturaleza. Somos guardianas y guardianes que respondemos al llamado del bosque, del río, del mar, de los animales, del resto de elementos naturales y del corazón colectivo. Nos une el amor por la vida y el compromiso de restaurar nuestra relación sagrada con la Madre Tierra y el Padre Cosmos. Defendemos sus derechos, honramos la sabiduría ancestral y caminamos en armonía con los principios del vivir bien o buen vivir. Nuestra lucha es pacífica, nuestra voz es dulce, nuestro propósito es firme, proteger, regenerar y sanar la vida en todas sus formas. Nos organizamos desde 5 comisiones vivas: espiritualidad y principios éticos, trabajo territorial, comunicación, difusión y activismo, educación, formación y capacitación, estrategia legal y legislativa. Somos conciencia colectiva al servicio de la Madre Tierra. Somos memoria, territorio y futuro. Somos la voz de los que no tienen voz. Somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Muchas gracias.